Escritura: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hemos estado viendo en nuestro último sermón, realmente en nuestros últimos sermones, algunos aspectos que el apóstol Pedro nos ha estado enseñando acerca de las responsabilidades de las mujeres cristianas, especialmente de las esposas cristianas, en los primeros versículos de este capítulo 3 de su primera carta. Y allí se nos ha indicado el deber que tienen las mujeres de cultivar un espíritu afable y apacible, así como el imitar el ejemplo que encontrábamos en Sara, la esposa de Abraham, y cómo ella tenía confianza con su esposo, cómo ella tenía una relación afectuosa con su esposo, y cómo cuando había que decirle a su esposo algunos aspectos importantes que tenían que ver con su conducta o con situaciones familiares que debían ser corregidas, ella exponía con confianza todos aquellos asuntos delante de su esposo. Ya hemos hablado bastante acerca de las responsabilidades de las esposas, y ahora Pedro pasa a considerar los deberes de los esposos, especialmente para que tengamos un cuadro equilibrado de cuáles son las responsabilidades de la esposa cristiana y cuáles son las responsabilidades del esposo cristiano. Nos muestra las dos caras de esa misma moneda. Con lo cual, Dios nos muestra, por medio de esta enseñanza apostólica, el cuidado, la atención y la responsabilidad que Él tiene y que expone sobre cada uno de los géneros que conforman la raza humana, hombre y mujer, para sus responsabilidades de acuerdo a su género en el mundo en el cual vivimos. Vamos a dividir nuestro texto en los dos deberes básicos que todo marido cristiano debe cumplir en relación con su esposa. Cuando hablamos de maridos cristianos y todo lo que vamos a exponer, no quiere uno decir que si la esposa no tiene un marido cristiano, pues entonces el marido no cristiano puede matar, robar y hacer todo tipo de cosas, insultarla, humillarla. No estamos diciendo esto. Es decir, un esposo cristiano tiene que tener en cuenta cuál es la voluntad revelada de Dios para él, ya que Cristo es su cabeza. Él es cabeza de su mujer, pero Cristo es cabeza del varón. Por lo tanto, esto no lo debe perder de vista en ningún momento el esposo cristiano. Pero si hay esposos que no son cristianos, en ningún momento se les exime de las responsabilidades que como hombre, como líder en su familia y como esposo, con las responsabilidades dentro de su hogar, debe también tener en cuenta para cumplir con la función que Dios estableció en Edén, en la creación. Decía que vamos a dividir nuestro texto en dos deberes. El primero es que todo esposo debe convivir con su mujer sabiamente, y el segundo es que debe darle el honor que le corresponda. Hoy solamente vamos a poder hablar del primero de estos deberes que nos muestra la Escritura. Y vamos a ver en qué contexto el apóstol Pedro nos va a dar esta enseñanza. Ese es el primer punto dentro de este primer punto, del deber que tienen los esposos de convivir con sus esposas sabiamente. El primer punto dentro de ese punto es cuál es el contexto de la exhortación a la que nos lleva Pedro. El versículo 7 nos muestra una enseñanza bastante tajante. Esta palabra que Reina Valera traduce con igualmente vosotros, igualmente, y es la misma que aparece en el versículo primero cuando empieza el capítulo 3 de esta primera epístola. Y lo hace para introducir el tema de las esposas en el primer versículo. Asimismo, vosotras mujeres, y empieza a darnos las características de las mujeres. Ha terminado de hablar de las mujeres. Igualmente, como ya he dicho de las mujeres, ahora voy a hablar de los hombres. Igualmente que les he dicho a ellas y les he dado un mandato divino, ahora voy a hablar con los esposos. Por lo tanto, esta palabra nos muestra que Pedro continúa con la misma exhortación, advertencia, amonestación, atención que los esposos deben mostrar por ser el apóstol el que enseña a las iglesias, y por tanto nosotros como iglesia tenemos que recibir la palabra apostólica porque ellos son nuestros maestros. De manera que lo que Pedro está diciendo aquí, y lo dice también con otras palabras que utiliza en el capítulo 2, versículo 11, esta palabra nos muestra que Pedro continúa con el mismo tema y cómo deben reaccionar los cristianos, que es
el trasfondo general donde se escribe la epístola, en el Imperio Romano, presión por todos sitios, adoración a los ídolos, adoración en este tiempo al César, Nerón como emperador de estos tiempos en los que Pedro escribe. ¿Cómo deben reaccionar los cristianos ante la hostilidad que van a encontrar en un mundo incrédulo? Claro, porque a nosotros nos parece que vivimos en un mundo de lo más natural. Estamos todos los días de vacaciones, estamos todos los días yéndonos a divertirnos. Eso es lo que nosotros nos creemos. La realidad es que estamos en una guerra, pero el enemigo es tan sutil y la batalla es tan sutil que nosotros creemos que no estamos en ninguna guerra. Eso es el engaño que tenemos, pero realmente estamos en una guerra. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar los cristianos ante la hostilidad de un mundo incrédulo? A lo que Pedro responde, pues manteniendo un espíritu de humildad y mansedumbre que se va a reflejar principalmente a través de nuestra sumisión. Ojo que está Nerón reinando en este momento, a través de nuestra sumisión a todos aquellos que están en autoridad o con autoridad sobre nosotros. Y por eso en el capítulo 2, versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Reinando Nerón. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Fue Dios mismo quien estableció la forma en la que los seres humanos deben relacionarse los unos con los otros para que haya estabilidad, para que haya paz y para que haya progreso. Si estamos todos en guerra, no hay nada de esto que acabamos de decir. Cuando los cristianos, y ese es el testimonio y ejemplo que tienen que dar, se someten a las autoridades civiles, o cuando los siervos, que más adelante lo tratará Pedro, se someten a sus amos, cuando los hijos, increíble, se someten a sus padres, o cuando las esposas se someten a los esposos, están mostrando su sumisión al Señor. Esto es lo que Pedro está diciendo. Sobre todas las cosas, tened en cuenta que cuando sometáis a las autoridades que Dios ha puesto, tanto civiles como en otros ámbitos de la esfera humana, cuando sometáis a ellos, os estáis sometiendo al Señor. Por lo tanto, cualquier rebelión contra cualquiera de las autoridades que Dios ha puesto es una rebelión contra Dios. Y Pedro ahora nos dirige, nos enfoca a los esposos cristianos para hacernos ver que nosotros también debemos tener en cuenta esta posición de autoridad que tenemos sobre nosotros, que es Cristo. Es decir, el hombre, el esposo, no es el dueño absoluto de su hogar. Ya estuvimos viendo que muchos, en plan machista, dicen: como yo soy el hombre y tú estás en mi casa, aquí se dice lo que yo digo, aquí se hace lo que yo digo. Pero el apóstol Pedro niega tajantemente este asunto y nos dice que por encima del hombre está la autoridad de Cristo. Por lo tanto, el hombre le debe a Cristo su sumisión, cosa que no debe perder de vista cuando se ponga a liderar en su hogar. Es por esta razón que el texto comienza diciendo: vosotros maridos igualmente, es decir, así como vuestras esposas deben mostrar su sumisión a Cristo, esta es la enseñanza apostólica, deben reconocer la autoridad de los esposos, de la misma manera también lo tienen que hacer los esposos respecto a Cristo. Es Cristo quien nos manda que vivamos con ellas con sabiduría y honrándolas. Con sabiduría y honrándolas. De manera que lo que tienen que tener en cuenta los esposos es que nuestra esposa no es nuestra criada. Eso es importante que lo tengamos en mente. Nuestra esposa no es nuestra criada. Tampoco es nuestra sierva. Desde luego tampoco es alguien que no tiene algo. No está para que la uses a tu antojo y según tus caprichos y te aproveches de ella lo más que puedes, porque tiene buena disposición para servir. Porque si lo haces, estás deshonrando a Dios y estás deshonrando a tu esposa. El hombre que no vive con su esposa de una manera sabia, como nos dice aquí Pedro, ni la está tratando con el honor y el respeto que como ser humano tiene, está negando en la práctica el evangelio que profesa creer. Y este es el contexto donde Pedro quiere hacer la exhortación. Ojo, porque tu conducta determina tu fe. Si tú tratas a tu mujer de esta manera, evidentemente, por mucho que digas que eres cristiano, en ti no hay salvación. Así que hoy tenemos algunas preguntas que debemos responder en cuanto a lo que Pedro nos va a ir exponiendo. Lo primero, ¿qué significa vivir sabiamente con nuestras esposas? Que tenemos que ir a Oxford a estudiar, significa eso.
Lo segundo, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de este deber que tienen los esposos de vivir sabiamente con sus esposas? De manera que estas dos preguntas nos llevan hasta nuestro segundo punto. ¿Cuál es el significado que Pedro le da a esta exhortación y qué es lo que nosotros debemos percibir de esta exhortación que Pedro nos expone? Aquí en el versículo 7 hay dos elementos que debemos tener en cuenta. Debemos vivir con nuestras esposas. Importante, debemos vivir con nuestras esposas. Y lo segundo, lo debemos hacer con sabiduría. Esto significa que, muy a nuestro pesar, el doctor Livingstone, que se pasó media vida en África, hizo lo peor que podía hacer, porque desde luego no vivió con su esposa. Ojo entonces para aquellos que quieren seguir siendo aventureros o que quieren seguir siendo solteros. Si tú detectas que tu novio tiene ese espíritu, no te cases. Que siga con su espíritu aventurero o con su espíritu de soltero. Porque el mandato de las Escrituras es que el esposo viva con su esposa. Y después, cuando viva con su esposa, lo tiene que hacer sabiamente. La frase, por tanto, que nos dice aquí Pedro, vivid con ella, o vivid con ellas, es la traducción de una palabra griega que significa cohabitar o convivir. Y nos habla de compartir nuestra vida con otra persona, asociándonos con ella íntimamente en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Las mismas metas, los mismos objetivos, la misma dinámica. Asociarnos con ella íntimamente. Así que no se trata simplemente de vivir bajo el mismo techo con otra persona. Se trata de convivir con la otra persona. Hay muchas parejas que cuando llegan a casa, pues uno se va por un lado, el otro por otro, y no se ven en todo el día, o en toda la noche, o en ningún momento. Una persona puede compartir el mismo hotel, y pueden vivir muchas personas en el mismo hotel. Pero eso no es convivir con otras personas, es estar en un hotel. El problema es que en nuestra casa tenemos un hotel. Eso es un problema gravísimo, porque no es el mandato que aquí nos está exponiendo el apóstol Pedro y además nos está exhortando para que esto de ninguna manera ocurra. Y así nos encontramos a muchos matrimonios. Comparten la misma casa con su esposa, comparten, si hay tiempo, la misma comida que le deja preparada su esposa, y hasta duermen en la misma cama, pero no hay convivencia, en el sentido en que Pedro está usando aquí esta palabra, de convivir, de asociarse, de tener actividades juntos y tener metas comunes. El comentarista John Brown dice: convivir con la esposa es asociarse con ella como la compañera elegida del esposo y como la amiga y confidente. Si a todo esto no podemos llegar, si no podemos volcar nuestro corazón con nuestra esposa, si no podemos tener la confianza de contarle a nuestra esposa todas aquellas perfecciones que nosotros tenemos, sino que nos guardamos todo para nosotros y no somos un bloque de cemento armado que no transmitimos, pues evidentemente así no se puede fomentar no ya una amistad, sino evidentemente el compañerismo que requiere el matrimonio. Así que no se trata simplemente de compartir la misma casa. Bueno, ya que tú ganas un sueldo y yo otro, ¿qué te parece si lo ponemos en común y aportamos para la hipoteca en común? Bueno, si alguien tiene esa idea del matrimonio, realmente se está equivocando. No se trata de compartir la misma casa, se trata de compartir la vida. De esto se trata, de compartir la vida. Este fue el propósito por el que nos casamos, compartir nuestra vida. Y esa es la esencia misma de la vida matrimonial. Por eso desde el inicio, en Génesis, Dios ya hace el apunte. Génesis 2, 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De manera que a través del vínculo matrimonial, dos vidas se funden en una sola. Y si son una sola vida, tienen un objetivo común. Tienen que separarse de sus padres, requisito imprescindible. El mandato lo dice exhaustivamente. Tienen que separarse de sus padres porque se requiere que tengan la libertad para tomar sus propias decisiones, para asumir sus propias responsabilidades, sin que mi papá me esté ayudando a todo lo que tengo que hacer o sin someterme a la disciplina y autoridad de mi padre, siendo yo ya un hogar aparte. Por lo tanto, se hace necesario por mandato bíblico el abandono del hogar paterno para iniciar una nueva vida con nuevas responsabilidades. En ese contexto,
La mujer debe asumir responsabilidades. En ese contexto, fuera del hogar paterno, sin la protección de mamá y de papá, el hombre tiene que asumir sus responsabilidades. De hecho, si definimos el matrimonio a la luz de la enseñanza bíblica, podemos decir que el matrimonio es un pacto de compañía, por el cual dos personas se declaran fidelidad hasta la muerte. Es un pacto de compañía. Por eso se llaman cónyuges. ¿Por qué se llaman cónyuges? Porque los dos se han colocado voluntariamente un yugo que no les debe permitir caminar por caminos separados. Los dos llevan el yugo. Y ya sabemos todos lo que pasa cuando a dos animales de carga, a dos caballos, a dos bueyes, les ponemos un yugo. Van los dos juntos, sea a donde sea que tengan que ir. Y ese es el impacto de la palabra cónyuge. Voluntariamente asumimos que vamos a llevar un mismo camino y que vamos a tener un mismo sentir. Por lo tanto, los esposos deben convivir con sus esposas, deben estar involucrados con sus esposas, deben participar en la vida con sus esposas y en las circunstancias de su hogar a todos los niveles. Esto hará posible que podamos cumplir el otro aspecto de esta exhortación, y es vivir con nuestras esposas sabiamente. Si tenemos que convivir con ellas, ¿cómo vamos a convivir con ellas? Estas son las cuestiones que tenemos que tener en mente. Otra versión de las Escrituras lo traduce diciendo: vivid con vuestras esposas con entendimiento. Interesante. Vivid con vuestras esposas con entendimiento. De manera que la relación del esposo con la esposa debe estar basada en el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? Pues tenemos que conocer la naturaleza femenina. Esto es importante. Los chicos, desde luego, creen que las chicas son iguales que ellos, solo que a veces se ponen falda. Ya está. Se acabó. Pero esto no es así. Tenemos que conocer la naturaleza femenina en general, tenemos que conocer la naturaleza de nuestra propia esposa en particular, y tenemos que conocer los principios que Dios nos ha dado en su palabra respecto a este asunto tan delicado. Y es que un ser humano ha sido puesto por Dios bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad, y es nuestra esposa, y es una hija de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este asunto? Fijaos que todos nosotros, cuando compramos algo, cuando Solín compra aquí los elementos electrónicos que nos hace falta para dimensionar el sonido y salir en la web y tener más cosas, lo primero que hace es empaparse de cómo funciona. Si compramos la mesa de mezcla, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se mueve? ¿Qué canales tiene? ¿Cuál es el sonido que puede transmitir? Cuando nos ponemos a grabar cualquier cosa, cuando compramos un ordenador, cuando compramos el iPhone 18 que ya está en el mercado dentro de nada, cuando compramos un coche, cuando compramos lo que sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando compramos un sobre de sopa. Instrucciones, tenemos que saber, tenemos que conocer, porque desde luego, si nos ponemos a cambiar los canales de la tele con un sobre de sopa, vamos a tener muchas dificultades. Entonces tenemos que conocer para qué sirve ese sobre de sopa y qué es lo que nos va a hacer. Y cuando cogemos cualquier otro elemento, cualquier otra cosa que adquiramos, tenemos que conocer cómo funciona. El asunto es, tú conoces a tu mujer. No porque te la hayan presentado: hola Pepita, yo soy Juanito. No, tú conoces a tu mujer. Porque estas ilustraciones de cuando compramos algo y leemos las instrucciones para saber cómo funciona, nos tienen que servir para que nosotros también sepamos cómo funciona nuestra mujer, cómo funciona el carácter femenino. Porque los hombres nos da por pensar que funcionan igual que nosotros, y es completamente falso. Así que Pedro está lanzando una serie de advertencias para que todo hombre cristiano que quiera honrar a Cristo en su matrimonio, cuya autoridad por encima de él es Cristo y por lo tanto le debe obediencia, sepa que tiene el deber, la obligación y la responsabilidad de convivir con su esposa, conociendo ciertas cosas de la naturaleza femenina y actuando en consecuencia a la naturaleza femenina. ¿Conociendo qué? Repetimos. Y volvemos a repetir. La naturaleza femenina en general y a tu propia esposa en particular. Y todo lo que Dios en su palabra te dice acerca de tu esposa.
Porque si vas a tratar a tu esposa como Cristo te manda, es de máxima importancia que conozcas cómo funciona tu esposa, que entiendas las diferencias básicas que existen entre un hombre y una mujer, que son muchas. Aunque Dios nos creó, y esto ya lo hemos dicho desde el principio, nos creó compartiendo la misma dignidad y la misma imagen divina, nos hizo a su imagen y semejanza, al ser humano, hombre y mujer. La Biblia nos enseña también que hay algunos aspectos que no podemos pasar por alto. Tu esposa ha sido creada con sensibilidades distintas a las tuyas. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado cuando te dirijas a tu esposa. Mucho cuidado. Por eso decíamos en un sermón anterior que el movimiento feminista comete un gravísimo error cuando quiere anular la diversidad que existe entre el hombre y la mujer. Cuando pasa cualquier altercado donde ha habido algún atentado contra una mujer, lo primero que dice el movimiento feminista, esto es por la igualdad. Esto es por la igualdad. ¿Por la igualdad de qué? Habrá que enseñar a los niños, desde pequeños, cómo tienen que tratar a sus semejantes. No es un tema de igualdad, es un tema de respeto y de educación. Pero el movimiento feminista falla en el hecho de que pretende anular la diversidad que existe entre el hombre y la mujer bajo la excusa de querer defender la igualdad. Pero la diversidad no implica inferioridad. De hecho, porque hay diversidad, es posible la unión marital, a través de la cual un hombre y una mujer se complementan, porque hay diversidad. Pero si no hubiera diversidad, no habría unión marital. Recordamos que tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad, comparten la misma humanidad, porque tanto uno como el otro fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero es evidente que existe una distinción entre el hombre y la mujer, tanto física como emocionalmente, como con respecto a las funciones que Dios le dio a uno y le dio al otro. En este mismo texto Pedro nos enseña que ella es el vaso frágil. Y todo marido cristiano, por tanto, no es el sexo débil, como dicen las feministas. La Biblia dice que es un vaso frágil. Y todo marido cristiano debe conocer las implicaciones de lo que supone que su esposa es un vaso frágil. Y por lo tanto, a la hora de relacionarse con ella, debe tener en cuenta esta realidad, que mi esposa es un vaso frágil. Si crees que tu esposa es un amigote de los tuyos, la vas a cargar indebidamente. Harás que asuma responsabilidades que no tiene por qué asumir. Y pensarás que su función es exactamente igual que la tuya. Y si esto es lo que piensas, realmente te equivocas, porque esta no es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Tu mujer es del sexo femenino. Su sensibilidad es distinta a la tuya. Su percepción del mundo es distinta a la tuya. Su manera de hacer las cosas es distinta a la tuya. De hecho, no tenéis más que ver cuando nos metemos en hacer algo que nuestras esposas están haciendo, ¿cómo acabamos? Pues mejor nos vamos, la dejamos que sigan haciendo lo que están haciendo. No hay que entrometerse donde no nos llaman. Así que las tenemos que dejar tranquilas. Si no tienes en cuenta todo esto, tendrás bastantes problemas en tu casa, o bien porque tu mujer será la que lidere, porque le dejas que haga todo, y le dejas que haga todo. Oye, qué cómodo es que mi mujer haga todo. Señorito. Entonces tu mujer hace todo. Entonces, ¿quién lidera en el hogar? Tú no. Tú no. Lidera a tu mujer. O bien, porque la tendrás a tu servicio como si fueras tú el señorito que no participa en nada. Y ya se puede mover tu mujer para que tú no te molestes con absolutamente ninguna cosa que ocurra en tu casa. Porque tú eres el hombre de la casa. Claro, esto lleva ya unas connotaciones completamente distintas. Si ella tiene que dejar de hacer algunas responsabilidades para hacerle la cena al señorito, porque el señorito, como todo el mundo sabe, los señoritos en casa son mandos. Entonces la mujer tiene que dejar lo que esté haciendo para que el señorito que está sentado sin hacer nada, su mujer le prepare la cena a él, para que coma el señorito. Ahora, el señorito no es capaz de preparar la cena para toda la familia. Eso no, ¿cómo se van a echar las manos? Pero su mujer sí, tiene que dejar lo que esté haciendo. Tiene que venir de donde sea y tiene que buscarse lo que quiera, pero yo las 9 ceno y quiero mi cena. ¿Y cómo el señorito va a ir a comprar al supermercado? Hombre, esto lo hace mi mujer, que vaya mi mujer. ¿Qué hace falta comprar no sé cuánto? Pues haberte las apañado. Pero yo al supermercado, un señorito como yo ir al supermercado y cargar cestas, ¿dónde se ha visto eso?
Así tenemos a los eméritos. Entonces, si este es tu papel en tu hogar, tienes un problema, pero de nivel escatológico. Tienes un problema brutal. Porque tú estás para ayudar, para atender y para suplir aquellas cosas donde tu mujer, en sus responsabilidades, no pueda llegar. En todo este aspecto es donde Pedro está poniendo delante de nosotros un deber como maridos. No se trata de una recomendación. Maridos, si os parece bien, o los que se vayan a casar luego, si os parece bien, si os apetece, pues tratáis a las mujeres con dignidad y con honor. Si os parece bien, si no, pues nada, siervas que para eso están. No, aquí el apóstol Pedro no está diciendo que esto es una opción. Esto es un mandato. Entonces a los maridos esto nos cae de una manera contundente. Es nuestro deber conocer la naturaleza femenina. Debemos saber cómo piensa nuestra esposa, cómo siente nuestra esposa y cómo actúa nuestra esposa. De manera general, debemos conocer cómo piensa, cómo siente y cómo actúa una mujer. Porque si no sabemos esto, tendremos serios problemas con las mujeres. Y esto es algo que las madres desde pequeñitos le deben enseñar ya a sus hijos. Es decir, no es igual que estés con un amiguito que con una amiguita. No es igual. No es igual. No puedes tratar igual a un amiguito que a una amiguita. Es bastante lamentable que los chicos se dirijan a las chicas sin tener en cuenta la distinción de género. Que se dirijan a las chicas de cualquier manera. Que les hablen de sus intimidades perversas sin ningún problema. Ya hemos tenido incidentes en la iglesia con personas que venían de otras denominaciones por esta causa. No saben distinguir con quién están hablando. No quieren aprender esta realidad y por lo tanto hacen sufrir a las jóvenes porque les parece que están hablando con su amiguito. Y son chicas. Y lamentablemente harán sufrir a su mujer cuando se casen, porque por más que se llamen cristianos, la doctrina que tienen en su mente no es correcta. Y por lo tanto piensan que a todo el mundo pueden tratar igual. Al que es adulto, al que es anciano, al que es niño, todos son tratados igualmente. A la que es joven, la tratan igualmente que si fuera un amiguete con el que se van de borrachera. Esto es inadmisible. Y desde luego en la iglesia no lo vamos a admitir. La Escritura nos enseña que el deber del hombre es saber cuáles son las particularidades de su esposa, sus temores, sus frustraciones, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Porque si desconocemos todas estas cosas, no podemos ser un líder. Porque ¿cómo vamos a liderar en algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a liderar? Por otra parte, se trata de un deber que solo puede ser cumplido en aquellos que son humildes. Yo, el cabeza del hogar, no. Como empecemos así, ya hemos empezado mal. Es un deber que debe ser cumplido en el contexto de la humildad y de la mansedumbre, no de la tiranía y de lo que yo ordeno, y tampoco intercambiando funciones. Es que mi mujer es tan hacendosa que hace todo en casa. Yo no me tengo que preocupar de nada. Pues tenemos un problema gravísimo, y es que tú no eres el líder. Solamente eso. Y como no eres el líder, empieza a tirar de la cuerda a ver hasta dónde nos lleva. Porque va a ser increíble a dónde nos va a llevar. La razón por la que muchos esposos desconocen estas cosas de sus esposas no solo es por falta de educación, no solamente es por ignorancia en muchos casos, sino que en muchas ocasiones es por arrogancia, por orgullo, por falta de humildad y por falta de mansedumbre. Que los esposos, por supuesto, no se quieren rebajar a hacer lo que pueden estar haciendo sus esposas, porque ellos son los señoritos. Es por esta razón que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro para que escribiera este texto en tono imperativo. Es tu deber como esposo. No es una recomendación. Es tu deber como esposo. Imperativo. Si tú ignoras estas cosas, estás pecando contra Dios, que lo sepas, para empezar. Tu trato para con tu esposa se ha convertido en un obstáculo para que tus oraciones no sean oídas. Porque ¿cómo puedes ponerte a orar delante de Dios si las cosas en tu casa no están bien? ¿Con qué espíritu te pones a orar? Señor, ayúdanos para que nuestra familia prospere, pero si tú no estás en tu lugar, tú eres un cero en tu familia, o estás atentando contra la integridad moral y espiritual de tu esposa. Así de importante ve Dios este asunto. Tus oraciones tendrán estorbo delante de Dios
si estás descuidando este deber para con tu esposa. Dice un comentarista, bastante enfáticamente, no es algo gracioso que los hombres sean ignorantes acerca de la naturaleza femenina en general y de sus esposas en particular. Tal cosa no tiene ninguna gracia, sobre todo para las esposas que tienen que sufrir esa situación día tras día. Es de una gran maldad ignorar la naturaleza de aquello que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Es de una gran maldad ignorar la naturaleza de nuestras esposas. Se trata, por tanto, de un pecado grave no cumplir con este deber. Tan grave que nuestras oraciones no sirven de nada. Tan grave como eso. ¿Cómo vamos a orar con una limpia conciencia si las cosas en el hogar no están en su sitio? ¿Cómo vamos a orar con una limpia conciencia? ¿Qué vamos a pedir? ¿Por qué? ¿Qué vamos a llevar al trono de la gracia? Si la relación con nuestra esposa no es correcta, ¿qué petición podemos elevar? Si las cosas entre nosotros no están bien. En tercer lugar, vamos a ver cómo se aplica esta exhortación que dice aquí Pedro. ¿Qué debemos hacer para poder obedecer al mandato que Dios nos da en este texto? ¿Qué podemos hacer? Deberíamos tomar quizá alguna clase de psicología femenina. Vamos a ir a alguna escuela subvencionada por el Estado, que para eso están, y entonces vamos a aprender más acerca de la psicología femenina. O mejor aún, vamos a hacer terapias familiares, vamos a reunirnos todas las familias, las mujeres por una parte y los hombres por otra, y entonces decimos lo mala que son nuestras mujeres, y las mujeres dicen lo malo que son nuestros hombres. Y entonces, sin embargo, hay otro plan mucho mejor. Además, a veces, si vamos al psicoanalista, nos va a cobrar 100 euros por la hora. No está mal. Pero tenemos un plan mucho más económico. Y es, vamos a estudiar la Escritura. Y es gratis. Vamos a estudiar la Escritura. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Si hoy estuviéramos en una asociación vecinal o en un club social, como son muchas iglesias, haríamos cualquier cosa menos atender con precisión qué es lo que Dios nos dice en su palabra. El asunto es que como estamos en una iglesia de verdad, tenemos que ver qué es lo que Dios dice en su palabra y cómo lo tenemos que tomar para nosotros, lo tenemos que asumir y tenemos que ver cómo lo podemos poner en la práctica. De manera que lo primero que nos dice la Escritura es que tenemos que acercarnos allá con un espíritu enseñable, porque si no nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu enseñable, difícilmente vamos a poder avanzar en aquello que se espera de nosotros. El espíritu enseñable es lo primero que necesitamos. No podemos hacer que los impíos traten los problemas del corazón, de la voluntad o de la mente de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios por la sencilla razón de que las enseñanzas que ellos exponen, me refiero a psicólogos, psiquiatras, y las enseñanzas que Dios expone en su palabra son completamente opuestas. Así que para tratar estos asuntos no podemos ir a un psicólogo para que trate temas del corazón y temas de convicciones profundas que tienen que ver con nuestras responsabilidades delante de Dios. Si hacemos caso del mundo en el que vivimos, veremos que todo se trata desde la perspectiva del hombre. ¿Tú qué sientes? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te pasó de pequeño? Ah, la culpa la tuvo tu padre. Ah, pues entonces tú estás exento de todo, porque la culpa siempre la tiene otro. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras, vemos que la culpa no la tiene otro. Resulta que la culpa la tienes tú. Con lo cual nos encontramos con dos formas de tratar el asunto completamente opuestas. Si hacemos caso de la palabra de Dios, veremos que ahí se nos enseña cómo debe vivir el hombre respecto a Dios. Y esto es algo permanente, que no se ve afectado ni por la cultura, ni por la época en la que nos ha tocado vivir, ni tampoco por las modas, sino que la palabra de Dios es una línea recta en medio de todos los vaivenes de este mundo. Tenemos que buscar entonces cuáles son los principios donde afirmar nuestra fe. Y lo primero que nos enseña la Escritura, después de que tenemos que tener un espíritu enseñable, es que debemos humillarnos. Es decir, no debemos tener un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos. Porque si yo me creo superior a mi mujer, evidentemente esto tiene consecuencias en mi hogar. Si yo me creo superior a mis amigos, desde luego me voy a quedar con muy pocos amigos. Si yo me creo superior, tengo un problema. Por lo tanto, no debo tener un más alto concepto de mí que el que debo tener. Por otra parte, debo aceptar la autoridad de la palabra de Dios, porque es lo que Dios me ha dejado para que me someta a ella. Es la palabra de Cristo y yo estoy sometido a Cristo como esposo en mi hogar. Por lo tanto, debo estar dispuesto a escuchar la voz de Dios
Y por supuesto, si tengo un espíritu enseñable, si soy humilde, si escucho la palabra de Dios, lo que viene después es ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a poner en práctica aquello que Dios me está enseñando? Muchos esposos no conocen a sus esposas porque viven tan centrados en sí mismos que no dedican tiempo a conocerlas. Están tan ocupados en las cosas importantes del mundo masculino, que son una barbaridad, que viven completamente alejados del mundo femenino. Para aprender hay que ser enseñable. Y para ser enseñable, repetimos, hay que ser humilde. Si quieres vivir con tu esposa sabiamente, debes ser lo suficientemente humilde como para empezar de cero en tu vida matrimonial. De cero. Vamos a empezar de cero. Tienes que dedicarte a aprender cómo es tu esposa. Tienes que tener interés en aprender, especialmente porque nosotros como hombres no tenemos ni idea de lo que se mueve en la mente de una mujer, ni todas sus frustraciones, sus temores, sus inquietudes, sus anhelos, y tenemos que aprender. Esto no quiere decir que en tu primer año de matrimonio vas a conocer a tu esposa como la conocerías si llevases 20. El problema es que algunos llevando un año de matrimonio conocen más a su esposa que otros que llevan 20. Este es el problema. Todo marido debe ser lo suficientemente humilde como para dedicarse con interés a aprender acerca de su esposa, porque a través de ella va a conocer la naturaleza femenina. ¿Y cómo aprendemos acerca de una persona? ¿Cómo aprendemos acerca de una persona? ¿Cómo aprendemos nosotros acerca de una persona que nos rodea? ¿Cómo podemos nosotros tener amigos? Pues podemos tener amigos cuando le dedicamos tiempo. ¿Alguno tiene un amigo al que no le dedique tiempo? No, eso no existe. Para tener un amigo le tienes que dedicar tiempo. Muchas horas de conversación, intereses afines, cultivar esa amistad, más tiempo, hacer cosas en común, participar en cosas en común, y todo esto va generando una amistad. Y en todas estas relaciones hay dos aspectos que destacan. Tiene que haber convivencia y tiene que haber interés en estar con esa persona. Porque si no tienes interés en estar con esa persona, ahí no hay absolutamente nada. Conocemos a las personas cuando invertimos tiempo con ellas, cuando estamos interesados en ellas. Podemos pasarnos la vida al lado de alguien, pero si esa persona no la llegamos a conocer durante todo ese tiempo con el que estamos conviviendo con ella, de nada nos sirve. Hay muchas personas que tenemos en nuestro trabajo con los que jamás nos relacionamos y están en la mesa de enfrente de nosotros. Y no tenemos el más mínimo interés en ellos, por lo tanto, no hay absolutamente nada que nos mueva a estar cerca de ellos. Y si hablamos de los que están más cerca de nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro ámbito de acción, en cuanto a dónde vivimos, ¿qué podemos decir de a cuántos conocemos alrededor de donde vivimos? Pues yo conozco al que vive a mi izquierda, al que vive a mi derecha y al que vive enfrente, se acabó. Y en ciudades grandes pasa exactamente eso. Bueno, donde vivíamos antes, creo que solamente conocíamos a la vecina de enfrente. Se acabó, a nadie más. Por eso Pedro nos dice aquí que debemos dedicar tiempo para estar con nuestra esposa, porque de lo contrario no llegaremos a nuestro hogar, llegaremos al hotel. Y esto no es exactamente el enfoque que la Escritura da acerca de la vida matrimonial. En un hotel nadie habla con los desconocidos, nadie. Cada uno va a lo suyo. Solo tiene tiempo para lo suyo. Y no le importa en absoluto lo que le pase al otro. Y algunos maridos viven en sus casas como si fuera un hotel. Mi mujer plancha, lava, prepara la cocina, prepara la comida a sus horas, por supuesto. Y yo no tengo que hacer absolutamente nada más. Salvo llegar, comer y irme a hacer mis cosas, que tengo muchas cosas que hacer. Tengo que montar en bici, tengo que ir a jugar al pádel, tengo que hacer natación, tengo que hacer senderismo. Tengo una de cosas. Mi mujer ahí se quede, que para eso está. Si eres de los maridos que usan la mayor parte del tiempo, que están en casa, porque bueno, yo por lo menos me quedo en casa, pero te dedicas a ver la televisión todo el día, o por supuesto, con internet todo el día, o hablando por el móvil o con WhatsApps todo el día, como si allí no estuviera nadie, pues tenemos un gran problema. Así que si te vas fuera de casa porque tienes muchas cosas que hacer, o te quedas
El asunto no es estar en casa, sino estar con tu esposa. Hablar con tu esposa, escuchar los razonamientos de tu esposa, observar sus reacciones, observar sus patrones de conducta, interesarse por tu esposa. Porque si no le dedicas tiempo, si no pasas tiempo conversando con ella, vas a ser un ignorante de todo lo que le pasa. ¿Por qué se rompen las relaciones? Porque no hay comunicación. ¿Y por qué no hay comunicación? Porque a ninguno de los dos le interesa, con lo cual matrimonio roto. Siguiente. Pero ¿sabéis cómo ve Dios esta ignorancia del esposo respecto a la naturaleza de su esposa? Pues Dios lo ve como un pecado. Esa ignorancia se está interponiendo cada vez que te pongas a llevar una oración delante del trono de gracia. Se está interponiendo para que no puedas hacerlo. Antes de escribir este mandato a los hombres, Pedro nos hablaba de la lucha que tienen las mujeres contra el temor. Las mujeres son la parte más vulnerable por su sensibilidad hacia las cosas. Ellas son, como dice Pedro también, el vaso frágil. Por lo tanto, el hombre lo que debe saber es, esa es una de las características de mi esposa. Y tengo que vivir con ella de acuerdo a ese conocimiento que la Escritura me da y que atender a la naturaleza de mi esposa me proporciona. Y tengo que recordar sin descanso, para que no se me olvide, que son coherederas. Coherederas. No es de segundo nivel, sino que están al mismo nivel de nosotros para la entrada en el reino de los cielos. Por lo tanto, eso tampoco lo debo olvidar para que todo lo que tiene que ver con mi responsabilidad en el hogar se cumpla. Debo conocer a mi esposa. Debo apreciar a mi esposa. No solamente por lo que es como mujer, sino también por lo que hace. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos cuando veamos a nuestras esposas que se están esforzando en hacer bastantes más cosas de las que podrían. Debo suplir sus deficiencias. Y debo asumir que habrá ocasiones en que ella pensará distinto a mí y eso lo tengo también que asumir. Si tu mujer, que te fue dada para ser ayuda idónea, siente que siempre ella tiene que tirar del carro y no se siente al mismo tiempo apreciada por ti, eso va a quebrantar una fibra muy sensible de su corazón. Y es que va a dejar de confiar. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en estos asuntos y que todas tienen que ver con el conocimiento de nuestras esposas. No te olvides de que nuestras esposas dependen de nosotros y por lo tanto es nuestra responsabilidad hacerlas sentir seguras bajo nuestro liderazgo. Y esto tiene algunos aspectos que debemos recordar. El primero, estabilidad. Una mujer que no se siente segura es que está en un hogar inestable. Y la función del esposo es proveerle de un hogar estable. Tu esposa debe ver en ti un hombre responsable en su trabajo, que asume su papel de proveer en todo lo que está al alcance de su mano para que su hogar tenga todo lo que necesita, a todos los niveles. Te cueste lo que te cueste, pero lo tienes que hacer. La segunda cosa que una mujer demanda de su hogar es seguridad. Se requiere un clima donde ella se sienta segura de que su esposo la ama. Por lo tanto, debes preguntarte, ¿siente tu esposa que la amas por lo que ella es o solamente por lo que hace? Es decir, como me hace buenos guisos, es una buena cocinera, a mí es que me encanta mi esposa. Si solamente la quieres por lo que hace, cuando no lo haga, porque tenga una enfermedad y no lo haga, la tiramos a la basura, ¿o qué hacemos? ¿Puede sentirse tu esposa segura de tu provisión? ¿Puede sentirse tu esposa segura de tu provisión? ¿Provees para las necesidades del hogar? ¿Liderando ese aspecto? ¿Puede sentirse tu esposa segura de la forma en la que administras el dinero? ¿O dice tu esposa, mejor dame el dinero a mí porque tú eres un derrochador? Si piensa eso tu esposa de ti, tienes un problema terrible. Y vas en contra de las Escrituras. Recuerda, por otra parte, que la provisión para el hogar, salvo casos de necesidad, es una responsabilidad del varón. Porque si ella está pensando que si no es por ella, la casa no sale adelante, tienes todavía otro problema más. Y si no ganas lo suficiente, te deberías preguntar qué estás haciendo
para obtener mayores ingresos. Tengo una idea. Para tener mayores ingresos que mi mujer vaya a trabajar. Efectivamente. Porque yo me voy a jugar al pádel. Muy bien. Sí, señor. Esto es lo que piensan muchos maridos. ¿Cómo me voy a esforzar yo más para trabajar y luego que mi mujer se gaste el dinero comprándose zapatos, esto y lo otro? Bueno, pues es un tema que tienes que arreglar en tu casa. Pero no te puedes ir a jugar al pádel y para que tu mujer, porque tú no quieres trabajar más, tiene que ir ella a trabajar. Porque tú no quieres ir a trabajar más. La tercera cosa que una mujer demanda de su hogar, crecimiento. Esta es la parte más crucial del problema. Los esposos y jóvenes entre nosotros que son varones, ¿cuánto estás creciendo como hombre de Dios en el conocimiento de las Escrituras? Y luego todo lo que vas a ir adquiriendo, ¿cómo lo vas a ir aplicando? ¿Qué es lo que Dios te manda de ti como joven que aspira en un futuro para casarse? ¿O qué es lo que Dios te manda de ti, según las Escrituras, como esposo que tiene que atender unas responsabilidades en su hogar? ¿Qué estás haciendo para crecer? ¿Qué estás haciendo para crecer? Y es que resulta que ellas leen más que sus maridos. Sus maridos deben ser los que conocen más y los líderes. Y resulta que los que no son líderes saben más y hacen más cosas que los que deberían ser líderes. Al marido parece ser que la lectura, el estudio y el crecer no les importa en absoluto. Salvo el crecer en ancho, el resto no les importa. ¿A qué conclusiones llegamos en todo esto? Pues, repetimos, esto es un mandato imperativo para los esposos y para aquellos que algún día quieran casarse, porque estos son los requisitos que sus esposas le van a demandar. Por lo tanto, que tengan en cuenta que las Escrituras a sus esposas les van a enseñar qué deben requerir de sus esposos. Y nosotros se lo vamos a recordar continuamente, para que no se casen indebidamente con personas que son infantiles y que no son capaces de sacar un hogar adelante. Así que nosotros vamos a seguir enseñando estas cosas. Pedro da una enseñanza imperativa respecto a lo que los maridos tienen que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que los maridos deben hacer respecto a lo que hoy les ha sido enseñado? Lo primero, tenemos que examinarnos con objetividad delante de Dios y ver si tiene algún valor lo que hemos enseñado. Pregúntale a tu esposa si ella se siente apreciada por ti y si ve un líder del hogar en ti. Pregúntale a tu esposa. Le ruego a las esposas que no les mientan a los maridos. Yo luego se lo preguntaré también a la mía. Pero no les mentáis a los maridos. Porque si les mentís, no lo vais a corregir de su camino. No lo vais a corregir. Así que, ¿eres tú un líder en tu hogar? Preguntas a tu esposa. Si te ve como líder en el hogar, o dice, bueno, si hace eso solamente, mal asunto. Tienes que empezar a examinarte. Si tu esposa te responde con fidelidad y con sinceridad, no te sientas ofendido ni humillado, porque todos caemos. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Cristo vamos a encontrar todo lo que necesitamos, pero tenemos que venir con un espíritu enseñable, con un espíritu humilde, sabiendo quién es nuestra cabeza, que es Cristo, y desde luego obedeciendo. Entonces hemos caído, no hemos tratado a nuestras esposas como se debería tratar, hemos pasado por alto estas enseñanzas a las que nos expone Pedro. Todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos. Por otra parte, observa también a los hermanos casados que lideran su hogar, porque hay hermanos casados que lideran correctamente su hogar, que tienen cada cosa en su sitio, que se esfuerzan en su trabajo, que son diligentes en sus responsabilidades, que están apoyando a la Iglesia con sus recursos económicos, en tiempo y de toda índole. Toma ejemplo de ellos, que los tenemos entre nosotros. Toma ejemplo de ellos. Algunos de ellos son jóvenes que se han casado hace poco y que mantienen este ritmo en todas las áreas de su vida. Copia. El Señor también nos da hermanos para que veamos que en dependencia del Espíritu de Dios, con esfuerzo y trabajo, seremos útiles a su reino. Pero tenemos que ponernos a trabajar en aquello que Dios nos demanda. Por otra parte, no olvides que esto es un mandato bíblico y que si no lo cumples, tus oraciones no serán oídas.
más que te esfuerces en orar delante de Dios y cada cosa no está en su sitio, olvídate de que puedan ser oídas tus oraciones. Y finalmente, si hay algo que la Iglesia de Cristo necesita con urgencia, son hombres que asuman el liderazgo en sus hogares, y porque son líderes en sus hogares, evidentemente van a ser líderes en la Iglesia. Hombres que asuman responsablemente el papel que Dios le ha asignado como líderes, que lideren espiritualmente también, no solamente en su casa, sino en la Iglesia. Porque aquel que es un buen líder espiritual en su casa, es un buen líder espiritual en la Iglesia. Es un buen líder en el resto de responsabilidades que se le vayan dando. Cuando cada uno de nosotros tenga esto asumido, es entonces cuando podemos presentar batalla y seguir avanzando en la responsabilidad que Dios nos ha dado en este mundo. Tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. ¿Y en qué lo somos? En todas las enseñanzas que nos muestran las Escrituras y en todo el abanico de circunstancias, de aspectos, de matices, de esferas en los cuales vamos a estar involucrados en nuestra vida en este mundo. Vamos a terminar.